Muy buenos días, mis amados hermanos, por la gracia de nuestro buen Dios. Estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre bueno, damos gracias por el día que usted nos regala, por la vida misma que nos ofrece como un don generoso para que este día sea maravilloso en su presencia, para bendecir a los que nos rodean y bendecir su santo nombre. Rogamos, Señor, que nos llene de su espíritu de sabiduría para así vivir con entendimiento. Permítanos escuchar su voz, discernir en su palabra su voluntad, y rogamos su fortaleza, su amor y su cuidado para aquellos que lo han perdido todo con las inundaciones ahí en el sureste, que usted les dé esperanza, refugio y fortaleza. Pero también, Señor, rogamos que para aquellos que han perdido un ser amado, que muchas veces en este sentido es mucho más que perder cosas materiales, sea usted consuelo, fortaleza para ellos. También, Señor, para nuestros hermanos que en esta hora pasan tiempos de tribulación por un hijo, un nieto, por un ser amado que se encuentra tal vez pasando alguna crisis en este momento, mi Señor. Rogamos que la salud usted la otorgue a aquellos que claman en esta hora por salud de su familia o por la salud propia, para los que están en los hospitales como los que están en sus hogares. Su gracia sustente a su pueblo, Señor. Sea usted suficiente y generoso como siempre lo ha sido con su iglesia en todos los tiempos. Ayúdenos y aumente nuestra fe en estos tiempos, Señor. Y sea usted todo lo que su pueblo requiere y necesita para el diario caminar, para el diario vivir. Rogamos esta gracia, Señor, confiando que así será, porque la suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos amados, seguimos meditando en la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3. Hemos leído el versículo 15 y hemos estado meditando en él. Dice la Escritura: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El apóstol San Pedro nos dice que los falsos maestros usan mal la escritura, la interpretan según su propio arbitrio y la utilizan para descarriar a los indoctos y a los vacilantes. Parece ser que ante todo usan mal las cartas del apóstol San Pablo. Es comprensible, pues contienen cosas difíciles de entender, dice el apóstol San Pedro. Hay frases sobre la libertad cristiana, por ejemplo en Gálatas 4:13, sobre los hombres espirituales en 1 Corintios 3:1, sobre las relaciones entre la carne y el espíritu, Gálatas 4:13 en adelante, y predicciones escatológicas como 1 Corintios 15:50, 53 en adelante, donde habla de la resurrección de la carne, 2 Tesalonicenses 2:2. En verdad, no son textos muy fáciles de digerir por la profundidad de los conceptos teológicos que maneja el apóstol San Pablo. De hecho, su carta a los romanos es considerada como una de los escritos del apóstol San Pablo, de los que él escribió, uno de los que más contenido y profundidad teológica tienen, juntamente con la carta a los Efesios. Si nos damos cuenta entonces, estos temas cruciales que usó el apóstol San Pablo, que tocó en sus cartas para dirigir el corazón de los Gálatas, de los Corintios, de los Tesalonicenses, pues son escritos que estas personas usaban y malinterpretaban. Por eso es importante darnos cuenta
que hasta el día de hoy mucha gente puede estar malinterpretando los textos bíblicos para dar rienda suelta a sus pasiones o sus deseos personales, carnales, por encima del reino de Dios, que es aquello a lo que nosotros fuimos llamados a buscar y a vivir. Estos falsos maestros entonces aprovechaban esto para dar apariencia apostólica a sus ideas e incluso tal vez para enfrentar a Pedro y a Pablo, como nos narra 1 Corintios 1:12. Usaban los escritos de Pablo o al revés, usaban los escritos de Pedro para refutar a cualquiera de los dos en cuanto a sus enseñanzas, pero lo usaban torciendo las escrituras o malinterpretando lo que tanto el apóstol San Pablo como el apóstol San Pedro habían escrito en su mensaje a las iglesias de aquel tiempo. Los escritos paulinos son minas de sabiduría cristiana. Podemos pasarnos toda la vida estudiando los evangelios y los escritos del Nuevo Testamento y seguiríamos profundizando cada vez más y más en esa riqueza teológica y bíblica de estas epístolas. Están llenas de exhortaciones estimulantes, de conocimientos teológicos y de la historia de la salvación, pero para algunos no son fáciles de entender, como atestigua nuestra continua también experiencia. Hay momentos en que hay textos y temas que han dado motivo de controversias o de diferentes posturas teológicas dentro de la misma denominación cristiana, dentro de la iglesia cristiana, en sus ramas diversas. Temas como la predestinación, temas como el dispensacionalismo, con el tema del rapto, el tema de la segunda venida de Cristo. Todo esto, juntamente con otros temas del espíritu y la carne que desarrolló el apóstol San Pablo, son temas no son tan sencillos, mis hermanos, que requieren de que aboquemos nuestro corazón en oración, en búsqueda de recursos, comprar un buen diccionario exegético, un diccionario teológico, una concordancia bíblica, un buen comentario bíblico y saber cuál de todos, porque ahí está el de Scofield, que es el que usan los dispensacionalistas en esta línea. Bueno, hay que investigar, hay que profundizar para poder sacar la riqueza que tienen estos escritos. Y así, estos escritos paulinos pues son como minas donde podemos estar sacando tesoros valiosísimos para la vida cristiana, tanto personal como para la misma iglesia, en cuanto a los asuntos cotidianos de la vida, como también los asuntos del futuro, o como hemos dicho desde el inicio, escatológicos. La escritura no puede interpretarse siguiendo el propio arbitrio, sino de acuerdo con el Espíritu de Dios que la ha inspirado. Y esto es algo que a veces ignoramos, omitimos, nos acercamos a las Escrituras sin esperar la dirección del Espíritu Divino, sin clamar de rodillas, sin buscar en oración, pidiéndole al Señor nos ilumine el entendimiento para que su palabra sea una lámpara en los tiempos que nos tocan vivir. Por eso no ignoremos que la interpretación de las Sagradas Escrituras tiene que venir de la mano del Maestro, que es el Espíritu Divino, que ha de iluminar nuestro entendimiento. A esta afirmación se añade otra: es necesario haber aprendido la verdad transmitida a través de los apóstoles y estar afirmado en ella. Los primeros cristianos perseveraban en la doctrina, dice Hechos 2, 42 al 47, en el partimiento del pan, la oración y en la doctrina de los apóstoles. La iglesia se llama iglesia apostólica, iglesia cristiana apostólica. Una de las razones por las cuales nos declaramos como iglesia apostólica es la afirmación de que estamos sustentando nuestra doctrina en la enseñanza de los apóstoles.
Por eso también confesamos nuestro credo y nuestra fe en el credo de los apóstoles, que es una síntesis de la fe y la esperanza que tiene la Iglesia cristiana. Entonces, esta afirmación de que es el Espíritu Divino el que nos ilumina el entendimiento va de la mano con el hecho de que nosotros nos sustentamos en la doctrina, en la enseñanza apostólica. Y así, estos dos elementos tienen que ir de la mano para no errar el camino a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras. Hay que interpretar la Sagrada Escritura de acuerdo con lo que el Espíritu Divino nos revela de aquello que está en la Escritura, que ha sido dado ya como una revelación escrita. Quien lee la Sagrada Escritura con la guía del Espíritu Santo y posee un buen conocimiento de la doctrina de la fe, tiene en sus manos el instrumento que le permitirá captar rectamente su sentido, que le iluminará de manera correcta. Por eso una de las cosas en las cuales hago énfasis siempre es, no sé cuál denominación se encuentre. Mucha gente dice, no quiero que me hablen de denominaciones, quiero que me hablen de la Biblia, pero no podemos estar sacando doctrinas nuevas de la Biblia. Si hemos de hablar de alguna doctrina, es la que se nos reveló en la Escritura y es la que está rescatada en la tradición reformada. Cualquier otra doctrina que quiera surgir como nueva necesitará tener un sustento de un respaldo a través también de la Iglesia. Y nosotros creemos que las doctrinas nuevas de ahora o los nuevos movimientos, todos de alguna manera tienen raíces doctrinales en la Reforma, en las iglesias históricas. De no ser así, entonces corremos el riesgo de que se estén inventando nuevas doctrinas y el riesgo de apartarnos del fundamento de la Escritura. Si algo tenemos que agradecer a nuestro Dios y Padre, que en su soberana voluntad permitió la Reforma protestante, es que la Reforma propuso en sus 5 solas que volviéramos solo a la Escritura, solo a Dios la gloria, dársela a Él nada más, solo Cristo suficiente para salvar, solo fe y solo gracia. Cada uno de estos elementos de la Reforma protestante, estas 5 solas, pues nos revelan el propósito de aquellos hombres que fueron llamados por Dios también en ese movimiento de reformar la iglesia ante la corrupción que había caído, de volver solo a la palabra de Dios. Y creo yo que eso es algo de lo que nosotros necesitamos tener claro a la hora de interpretar la Escritura, para no salirnos del camino, para no perdernos en el camino de la interpretación. Es importante tener en cuenta que la palabra de nuestro Dios nos llama a escuchar la voz que nos habla en la Escritura. Hay que estar abierto y dejarse enseñar, incluso cuando se trata de cosas que se salen del ordinario. Lo que Pablo enseña y Pedro escribe en su carta es algo provechoso para la enseñanza, para convencer, para corregir, para dirigir en la justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y esté equipado para toda buena obra, nos declara 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Y la exhortación que se funda en la doctrina recta de la parucía termina con las palabras para su propia perdición. Los falsos maestros interpretan torcidamente la Escritura o se burlan de ella. La perdición eterna los amenaza. Solo quien se niega a sí mismo y recibe la palabra de Dios tal como es y tal como ha sido transmitida por los apóstoles puede entonces evitar esa perdición. A menudo, al interpretar la Sagrada Escritura, hay solo una diferencia mínima, un pequeño cambio de sentido, una insistencia unilateral en un pasaje, pero esto puede bastar ya para perder de vista el conjunto. Por eso debemos tener claro algunas reglas de interpretación en nuestros propios conocimientos y es importante estarnos preparando constantemente.
Si renunciamos a nuestra propia voluntad y a nuestra curiosidad excesiva y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, estoy seguro que seremos guiados con mayor seguridad en la interpretación de la palabra de Dios. Mis hermanos, oremos siempre, pidamos al Espíritu sabiduría para que Él sea el que nos guíe con la palabra y seguramente en el camino podremos paso a paso descubrir la voluntad de Dios. Recordemos, el Espíritu Divino, la palabra de Dios, la oración servirán como ejes para interpretar las circunstancias que nos rodean y la Iglesia misma nos puede confirmar la voluntad de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, estén sus corazones apercibidos, alertas en cuanto a enseñanzas que surjan y mantengámonos en la palabra de Dios. Mantengamos nuestros corazones apercibidos para vivir conforme el Señor lo demanda y requiere en su santa palabra. Dios les bendiga, mis amados hermanos, si el Señor lo permite. Mañana continuamos con nuestras reflexiones.